Continúo con lo de Blecher. Les estaba diciendo con respecto a cuál es el objeto de estudio de la psicología, y que él dice, bueno, no se puede estudiar la psiquis, la conciencia, la mente, porque son hechos abstractos, insustanciales, que no se pueden comprobar. Y si estamos hablando de una psicología científica que se basa en hechos concretos, en realidad lo que hay que estudiar es a la conducta, que es lo observable, lo medible, y que es justamente la conducta, pero pensado, ¿no?, al modo del conductismo, para explicar conductas muy simples y reflejas, y que tiene más que ver con lo fisiológico o con lo hormonal o glandular, no hormonal, perdón, o lo muscular, sino la conducta molar como una unidad, como una totalidad dinámica, y que tiene que ser pensada como guiada y conducida por esos procesos mentales. Esta es lo interesante que me pareció que queda muy claro en este texto. La conducta como objeto de estudio de las psicologías, dice, cada psicología va a tomar un aspecto, pero en definitiva el objeto de estudio termina siendo la conducta, pero en este sentido, la conducta molar, no cualquier conducta. Esto quiere decir considerar la conducta como un proceso que está siendo guiado y conducido por cuestiones más complejas, que son los fenómenos psíquicos, ¿no? Y la conducta como producto de una personalidad determinada, en un contexto sociohistórico determinado. Entonces, tomando en cuenta todas esas cuestiones, es que se puede abordar la conducta. Y después es muy importante todo lo que dice en la primera parte acerca del ser humano y todas estas antinomias: individuo, sociedad, innato, adquirido, el ser humano como un ser natural, como un ser aislado, y que en realidad no es así. Él dice que en realidad el ser humano es un ser concreto, no se puede generalizar, no se lo puede hablar en abstracción, sino que hay que subjetivar cuando se habla del sujeto humano, ¿no? Que es un ser concreto, que tiene una historia, que tiene una personalidad, que tiene una dinámica de funcionamiento. Después dice que es un ser social, que no se puede hablar de individuo o sociedad, porque no hay individuos sin sociedad ni sociedades sin individuos, y que el sujeto humano justamente se constituye en relación con el otro. O sea que es imposible pensar al sujeto humano como un ser aislado. No corresponde a la idiosincrasia y a la esencia del ser humano. El ser humano es un ser social, se constituye en relación al otro, tiene una historia, tiene un proceso de historización propio, y además es parte de un linaje, ¿no? Es hijo de tales padres, vive y se desarrolla en tal contexto sociocultural. Así que bueno, es mucho más complejo, un ser histórico. Y lo que me gustó mucho como lo dice acá en relación al ser humano como que es un ser natural. Algunas teorías pensaban, ¿no?, con mucha raigambre en la religión y en la espiritualidad y demás, que el ser humano es un ser naturalmente es bueno, es noble, es puro, y que se contamina en su contacto con la sociedad, con los otros. Esto es una antinomia, no es una antinomia, es una concepción totalmente errónea. No es que el ser humano nace bueno y se hace malo, digamos, es mucho más complejo. Lo que sí dice es que el ser humano pertenece a una naturaleza en particular. ¿Y cuál es esa naturaleza? Pertenece a la naturaleza humana. La naturaleza humana es mucho más compleja que la naturaleza de la biología, de la vida natural, digamos, ¿no? La naturaleza humana tiene que ver con que el ser humano se reconoce al otro, se puede tomar a sí mismo como objeto de estudio, puede hablar de sí mismo, puede proyectar, se comunica en un lenguaje simbólico, piensa en el futuro, puede hablar de su pasado, y sobre todo la naturaleza humana tiene que ver con modificar el entorno en el cual uno vive.
Y también el ser humano es el único ser en la Tierra que modifica a la naturaleza, con el objetivo de modificarla, e incluso para obtener su sustento. Pensaba, por ejemplo, cuando se hace una represa y se deriva agua a zonas desérticas, y esas zonas desérticas pasan a ser zonas que empieza a crecer la vegetación y que se puede utilizar para el cultivo y demás. Ahí vemos claramente cómo el ser humano, proyectando, previendo y generando acciones, termina modificando a la naturaleza para que eso beneficie en su sustento, por ejemplo, ¿no? Bueno, estas son características muy propias justamente de la naturaleza humana. Así que me gustó mucho cómo lo plantea este autor, y bueno, un poco va redondeando lo que ya veníamos hablando. Y después lo otro que me parece que también quedó más claro en este texto es cuando habla del método experimental y del método clínico. Veníamos diciendo que justamente la psicología o cualquier ciencia se desprende de la filosofía porque empieza a adoptar el método científico. Pensemos que la ciencia es una manera de comprender y de entender el mundo en el que vivimos. Es una manera. Otra manera puede ser la religiosa, otra manera puede ser la filosófica, pero el conocimiento científico tiene una manera particular de construir conocimiento. ¿Cómo lo construye? Con la aplicación, decíamos, del método científico. Esto implica poder experimentar, poder observar, poder llegar a conclusiones, y que esas conclusiones puedan ser verificables por cualquier otra persona y que va a llegar a los mismos resultados. Bueno, esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Ahora, cuando hablamos del método experimental, la palabra lo dice, es un experimento. El experimento quiere decir reproducir en condiciones artificiales una situación para ver qué pasa y cómo se van dando las conclusiones a las que se puede llegar en ese escenario. Por eso decimos que es un método que se basa en la experiencia, en la experimentación, de reproducir en condiciones artificiales una situación para poder estudiarla, investigarla y ver a qué conclusiones se llega. La observación es a partir de una condición artificial. No se observa el fenómeno en su estado natural, digamos, sino que se lo reproduce en un laboratorio. Por eso el campo de aplicación del método experimental es justamente en un laboratorio, y a partir de ahí sacar conclusiones. El método clínico es distinto. El método clínico se basa, en el caso, por ejemplo, de la psicología, ¿no? Primero en lo que el paciente cuenta de su historia, de cómo llegó con ese síntoma hasta ese momento. Todo lo vamos a ver en psicopatología. Y a su vez en la observación directa. El que investiga o el psicólogo que está a cargo de ese paciente, de atender ese paciente, es el que está en contacto directo con el paciente, con esa persona. No hay una reproducción artificial de una situación para ver entonces cómo se da ese fenómeno. No, se da el contacto directo del psicólogo o del investigador con la persona. Es una observación directa. Y con respecto al campo de aplicación del método clínico, es en los lugares donde se hace clínica, en un hospital, en una clínica, en un consultorio. Y como decíamos hoy, cuando hablamos de los campos de aplicación de la psicología, decimos que son enormes. También se puede considerar la utilización del método clínico, por ejemplo, cuando se va a estudiar el comportamiento de los operarios en una fábrica, cuando se va a interpretar el comportamiento de los alumnos en una escuela. O sea que el campo de aplicación no es un laboratorio donde se reproduce artificialmente la situación, sino es en un campo directo. Tanto el método experimental como el clínico son métodos distintos, pero no son excluyentes. Y tanto la psicología como otras ciencias pueden usar en algunas cuestiones el método experimental y en otras cuestiones el método clínico. Por supuesto que para acceder a la conducta del ser humano y conocer más del comportamiento humano y de su personalidad, obviamente, el método clínico es el principal. Bueno, espero les haya resultado claro, y voy a estar, por supuesto, en el Classroom para escuchar comentarios.
Después les voy a mandar para empezar a ver para la próxima lo que tiene que ver con psicoanálisis. Así que les voy a mandar unas imágenes y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar la cuestión del psicoanálisis. Bueno, les mando un beso. Hasta luego.